Bien, amigos y amigas, sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a otra entrega de este programa. Hoy, como siempre realizamos, siempre decirles por favor que se suscriban a nuestro canal de YouTube, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y por favor nos puede dejar su comentario respecto al tema que estemos sobre este tema. También van, porque van a estar colgados. Entonces, pero por favor los comentarios en el marco del respeto, como siempre digo. Miren, sin lugar a dudas, el tema que ha ocupado la palestra en toda la semana en el país ha sido el tema haitiano. Debo decirles que hoy yo voy a hacerles un análisis de este tema como nadie se lo ha hecho. Vamos a entender cuál es el problema que hay en Haití y por qué ese problema es tan difícil de resolver y por qué ni siquiera Nayib Bukele, que ha dicho que resuelve ese problema, lo va a resolver. Porque Nayib Bukele quizás se está centrando en el tema de las pandillas, porque aparentemente creen que ese es el tema de Haití, el problema de Haití. Y por el contrario, porque incluso a Jimmy Cherizier, Barbecue, lo están viendo en Haití como si fuese un héroe. De manera que ese no es el problema fundamental. Yo le voy a decir, pero también aquí le voy a revelar por qué en Haití impera el caos, quién propicia ese caos y quién gana con ese caos en Haití. Pero antes yo quiero recomendarle, yo tengo más de 25 libros con el tema, sobre el tema de Haití, pero quiero recomendarle fundamentalmente estos dos libros. Miren, este libro se titula Haití, el drama nacional, escrito por un señor, un intelectual llamado Jean Gassman Vicente. Está traducido al español. Si usted lo consigue, sería un éxito para poder entender lo que pasa en el tema haitiano, con el país de Haití. Y segundo libro que quiero recomendar es este libro. Lo escribió un señor llamado Ricardo Centeifus. Se titula Reconstruir Haití entre la esperanza y el tridente imperial. Ricardo Centeifus fue un señor, es un brasileño, que dirigió la OEA, una misión de la OEA en Haití, y él está desentrañando todo lo que pasa en Haití, quiénes son los responsables y por qué en Haití se mantiene una cultura del caos, un caos que es inducido. Ese caos no es natural, ese caos es creado y es inducido con propósitos e intereses que se los voy a desarrollar ahora. Evidentemente no es solamente estos dos libros lo que he leído, pero estos dos libros son de lo que tratan el problema de lo que está pasando actualmente para poder entenderlo. Miren, Haití cometió un pecado grande en su vida como país y fue el de una colonia de esclavos haberse declarado independiente de su colonizador. En ese momento, cuando se produce la independencia haitiana en 1804, Haití era una colonia de Francia, pero era la colonia que generaba más ingresos y riquezas de todas las colonias que tenía Francia. Incluso hoy se puede decir que mucho de lo que es Francia hoy, por las riquezas que tiene, se la debe a esa colonia haitiana. Pero ¿qué pasó? En Haití, en su gran mayoría, eran esclavos. Y cometieron, reitero, un atrevimiento. Y ese atrevimiento fue el declarar una independencia. Que una colonia esclava se declarara independiente, eso enviaba un mensaje negativo
a las demás colonias que habían en ese momento. Por eso a Haití nunca le tomaron en serio como nación el hecho de haberse, porque siempre Haití le pervivió el estigma o el tema de que eran esclavos. De hecho, nadie quiso aceptar, reconocer esa independencia desde un primer momento. Pero ¿qué pasa? En Haití también hay que decir que históricamente ha primado un problema racial en Haití. Y ustedes dirán, ¿problema racial en Haití? Pues sí. Ese problema racial ha mantenido enfrentado por décadas a los que son los mulatos y los negros. Y ahí eso también tiene un problema de origen, porque los negros eran los que son descendencia directa de los esclavos africanos, que son los que se entendían los que habían luchado por la libertad. Los mulatos son los que surgen de la mezcla entre algunos esclavos y colonos franceses. Y esos entonces tenían también algún tipo de nivel de privilegio. Y eso ha hecho que históricamente hay un conflicto racial en Haití que pervive hasta hoy, pero que ese conflicto es azuzado dependiendo de a quién le interese crear el caos en Haití. Pero también hay que decir que otro problema que ha tenido Haití es que históricamente Haití ha sido también un país inestable porque en su propio liderazgo social y político siempre han tenido una serie de confrontaciones en la que en Haití los presidentes, si no los asesinan, terminan destituyéndolos. Y eso es desde el inicio. Yo les voy a leer aquí una cierta cronología breve de lo que ha pasado en ese proceso de destituciones de líderes haitianos para que también entendamos por qué en Haití nunca ha existido una estabilidad social y política. Entonces, por ejemplo, Jean-François, que era negro, y fue quien originalmente empezó una insurrección en Haití en 1791, era al mismo tiempo generalísimo de lo que hoy se conoce como Fort Liberté, llamado en ese momento Fort Dauphin. Jean-François asesinó al líder Genoit Bouler y persiguió a Georges Bixiou. Georges Bixiou, junto con Toussaint Louverture y el mismo Jean-François, se habían aliado a España con la intención de luchar contra Francia en 1793. Pero su objetivo era acumular poder. ¿Qué pasa? Toussaint Louverture y Jean Dessalines eran capitanes de guardias y lugartenientes de Bixiou. Pero resulta que Toussaint Louverture y Dessalines fueron quienes entregaron a Jean-François para que fuese fusilado. Ahí comienza el conflicto entre los mismos líderes. Dessalines después era el lugarteniente de Toussaint, pero también Dessalines tenía ambición de poder. Y su ambición de poder era desmesurada y buscaba todos los medios para poder eliminar a su jefe. Y desde 1802, Dessalines mostró una fidelidad sin límite hacia los intereses de Francia. Antes era a España y luego se puso al servicio del capitán Leclerc. Tanto Dessalines como Christopher es la otra persona que en Haití es considerada como casi un padre de la patria, al punto de que con la universidad que Leonel Fernández donó allá, se le iba a poner de que Juan Bosch y Haití dijo que no y le pusieron el nombre de Henry Christopher. Dessalines y Christopher ayudaron a los franceses a poder descubrir los planes que tenía Toussaint, porque Toussaint estaba preparando una insurrección general. Y el objetivo de Toussaint era poder fortalecer su posición como jefe supremo. Pero luego Toussaint también odiaba ver a sus compañeros como atribuyéndose tanto títulos imperiales y nobiliarios, porque eso de alguna manera chocaba con lo que en el fondo él quería. Entonces Toussaint eliminó a su sobrino Moïse,
a Goat y a Macaya, que era un líder que se pronunció a favor de la restauración de la monarquía francesa. Y en 1793, Toussaint se autoproclamó rey. Dessalines, que el hijo de Jean-Jacques Dessalines, traicionó al presidente Soluque, provocó que le dieran un golpe de Estado en la presidencia. Charles Gerard le dio un golpe de Estado a Boyer, cuando Boyer gobernaba la isla. Incluso eso también nos ayudó a nosotros con el tema de nuestra independencia. Después de eso, para dar un salto histórico, Estimé Rimió, que era primo de Dumarsais, traicionó a Duvalier, le dio un golpe de Estado y luego se le dio un golpe de Estado a Aristide con la protección de Estados Unidos. En ese golpe de Estado a Aristide también participó Jacques de Beguetan, que acusó a Aristide luego en una corte federal de meter droga a Haití. Entonces, el liderazgo de Haití nunca ha tenido un ejemplo de unidad desde 1791. Miren, entonces, ¿qué pasó? En 1889, el Departamento de Estado de los Estados Unidos quiso conseguir un permiso para establecer una base militar en Haití, una base naval en el noroeste de Haití, y no lo consiguió. Resulta que luego en 1915 en Haití se produce el magnicidio del presidente Bibrun Gulian San. ¿Y qué pasa? Que cuando San llegó a la presidencia de Haití en febrero de 1915, se convirtió, oigan esto, en el 7º mandatario en ocupar el poder en 4 años. De hecho, ninguno de los 5 gobernantes anteriores alcanzó un año entero en la presidencia. Entonces, Haití ahí se sumió con ese magnicidio, parecido a lo que pasó ahora con Jovenel Moïse, se sumió en una constante inestabilidad. De hecho, el propio San, el que asesinaron en 1915, también había participado en el derrocamiento de 3 presidentes anteriores, que esos 3 presidentes eran Cincinnatus Lecón, Oreste Zamor y José d'Albinar. La ciudad se metió en una crisis fuerte, había estado sin comida, sin agua. Los revolucionarios también devolvieron el ingreso de todos los alimentos, cortaron el suministro de agua, y eso entonces hasta que lograron la renuncia de Teodore. El presidente Teodore decidió renunciar y se fue rumbo a Curazao. Y San fue inmediatamente reconocido como el nuevo presidente. ¿Qué pasa? Cuando asesinan entonces a este presidente, que se arma toda esta inestabilidad, ahí es donde Estados Unidos aprovecha para invadir Haití en 1915 y posteriormente invade a República Dominicana en 1916. Aquí la excusa que utilizó fue el de unas deudas que se les tenía desde Lili con las aduanas, pero realmente la intención de Estados Unidos no era por eso, era que también ocupar a República Dominicana le mantenía un cierto control de toda la isla, que realmente eso era lo que quería. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando fue el presidente Wilson quien autorizó eso, entonces decía que desde 1915 hasta 1937 Estados Unidos estuvo invadida por, Haití estuvo invadida por Estados Unidos. Decía entonces que el caos en Haití es planificado. Y ¿por qué? Porque desde esa fecha hasta la época, Haití se convirtió en una neocolonia de Estados Unidos. Y la crisis que nosotros estamos viendo actualmente es una crisis de ese sistema neocolonial de Haití. Es bueno que sepan, que lo que nosotros estamos viendo en Haití hoy en día no es una lucha solamente por el poder de las bandas delictivas, que no son bandas. En Haití no hay bandas.
En Haití hay grupos paramilitares y terroristas que van de ahí aquí en República Dominicana. Un grupo de jóvenes ahí en uno de los barrios que te asaltan un día, etcétera. Pero ya estos grupos están accionando en Haití es con una visión ideológica porque le están vendiendo al pueblo una ideología que ellos quieren escuchar. Porque lo que Haití ha venido peleando desde hace tiempo ha sido el derecho a su independencia y a su soberanía, que aún no la tienen. Y lo que dice Haití es que toda la vida sus decisiones nunca han dependido de ellos como pueblo. E incluso en este libro de Jean Grassman, él habla de cómo en Haití el hombre más importante de Haití es Bill Clinton. Y dice que dice él que los Clinton dieron un viaje a Haití cuando a imponer a Michel Martelly en Haití. Entonces, él está diciendo de cómo en Haití agarraron, apenas se produjo el terremoto en Haití, lo que hizo Estados Unidos fue que enviar militares. Y él dice, pero ¿cómo es que si hay dice él, que en el 2009 el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nombró al expresidente Bill Clinton como enviado especial en Haití para su recuperación y estabilización económica? Muchos latinoamericanos interpretan ese nombramiento como una conspiración para que la política económica interpuesta por el Banco Internacional de Desarrollo, el BID, y el Fondo Monetario Internacional siga asfixiando al pueblo haitiano. Y dice, a pesar de su problema cardíaco, el señor Clinton actúa en ese complejo espacio como un trabajador incansable que anda por lugares apartados, verificando las condiciones del suelo y playas para comprar y seguir con su promesa de socorrer a Haití. Dice que a pocos días del mortífero sismo fue designado por Ban Ki-moon con un cargo adicional de coordinador de las ayudas humanitarias destinadas a la víctima y que esas ayudas nunca llegaron a Haití. Está denunciando este señor en este libro. Y dice, una noticia asombrosa que divulgó después del desastre el Departamento de Estado y el canal de televisión CNN fue la presencia aproximada de 45,000 norteamericanos en Haití, sobre una población nacional que oscila entre 9.8 y 10 millones de habitantes. Una vez más, el poder imperial de Estados Unidos de América se impone en ese nuevo contexto histórico que toca vivir la nación haitiana. Ese señor está diciendo, el problema principal de Haití es Estados Unidos. Y por eso es que el caos es provocado. Y dice, esta situación caótica no es una situación de hoy. Es simplemente un aumento del caos que hay, que como dije ya, ese caos es planificado. Y dicen también que ha sido un sistema impuesto desde 1915 hasta 1934. Estados Unidos, vuelvo y dije, aprovechó el asesinato del presidente en 1915 para intervenir a Haití. Haití se ha convertido en un país donde el 1% de Haití tiene todo lo que hay en Haití y el 99% vive en condiciones infrahumanas. Pero ese 1% que viven en la parte donde le dicen Petionville, ese 1% responden a una oligarquía que tiene relaciones directas con Bill Clinton, Estados Unidos y con República Dominicana. ¿Por qué interesa el caos entonces? Justamente porque hay una diplomacia del caos. Y en esa diplomacia del caos lo que hay es un mar revuelto. Y como dicen, mar revuelto, ganancia de pescadores. En Haití existe lo que los haitianos llaman el Core Group en la política haitiana. El Core Group es una coagrupación de embajadores y de jefes de misiones de organizaciones internacionales
que se autodeterminan países amigos de Haití. Está compuesta por representantes de los países y organizaciones siguientes: Estados Unidos, Canadá, Francia, España, Alemania, Brasil, Unión Europea, Naciones Unidas y la OEA. Y dicen ellos que por el pueblo haitiano esta entidad es un sindicato diplomático, ojo, cuyos objetivos consisten en defender su derecho a la injerencia en los asuntos haitianos. Porque Haití, reitero, nunca le han permitido ser. Y ese grupo del Core Group son los que entonces mantienen el interés en lo que pasa en Haití. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y por qué hay tanto interés en Haití? Porque es un país a quien no le permiten ser. Porque es un país que todavía anda luchando por su soberanía. ¿Para qué sus decisiones dependan de los haitianos? No de... Es también por lo mismo que se dice en este libro y que lo acabo de decir: sus playas, su posición geográfica, sus recursos naturales, que hay que decir que cuando le dieron el golpe de Estado a Aristide, también pasó algo parecido con este tema de las bandas delictivas. Y entonces lo que hizo Estados Unidos fue que le puso un bloqueo a Haití, donde no podía entrar ninguno de los derivados del petróleo. ¿Y saben ustedes qué sucedió entonces? Que Haití tuvo que empezar a deforestar y a hacer carbón para poder sobrevivir. Entonces, ellos dicen que con la injerencia del Core Group durante los 15 años, Haití ha superado todos los récords en términos de inestabilidad, pobreza y violencia. Haití se encuentra debajo del hoyo. ¿Cuáles son los intereses escondidos del Core Group para seguir alimentando a esta crisis, manteniendo el mismo comportamiento dominador de los últimos 15 años? Ojo, esto no lo estoy diciendo yo, esto es un artículo que he escrito en el Listín Diario, titulado El Haití y la diplomacia del caos, que está escrito por un periodista haitiano. Y yo estoy leyendo más o menos un resumen del artículo. Dice que las manipulaciones de los miembros del Core Group tienen más eficacia y más posibilidades de prosperar con los parlamentos narcotraficantes, los empresarios contrabandistas y los funcionarios corruptos. Quien escribió este artículo se llama, le diré ahora, se llama Giangari Denis, que es un periodista de Puerto Príncipe. Entonces él dice que actualmente la otra razón por la que ahora mismo Estados Unidos no ha querido hacerse cargo del tema del caos que hay en Estados Unidos es simplemente porque en Estados Unidos hay elecciones próximamente. Los haitianos que viven en Estados Unidos, su gran mayoría, responden a los demócratas. Y el miedo que tiene Estados Unidos es que cualquier tipo de situación, si matan a algún soldado estadounidense, se le va a pagar al presidente Biden. Entonces, por eso tampoco ni siquiera han dado el dinero para la misión que se quiere hacer allá. Pero al mismo tiempo también dicen los mismos haitianos, ojo, yo todo esto lo estoy basando en información de los mismos haitianos, la interpretación que ellos tienen. Entonces, dicen que para que no se le vaya a pegar ningún tipo de problema a Biden, porque eso tiene un costo político grande, mejor no intervienen y no hacen nada. Y prefieren que continúe el caos. Dice que la idea de buscar a Kenia es por ser un país africano y es para poder enviar el mensaje de que negros están defendiendo negros. Ahora bien, se ha dicho que esto se resuelve con 1000 policías kenianos, dice el artículo, y es importante que junto a esos 1000 policías envíen también 800 ataúdes, dicen ellos, porque Haití no va a aceptar esa misión, no la quieren, porque lo que quieren es que de algún momento en su vida lo dejen en paz. Y siguen diciendo ellos, ¿cuáles son las consecuencias del Core Group?
dicen, bueno, el formalismo de la democracia a la medida a través de falsas elecciones, porque dicen a través de falsas elecciones, porque las elecciones que se hacen en Haití son una pantomima donde el core group lo que hace es que impone a la persona que ellos quieren que estén ahí. Entonces, dicen, el desarrollo económico versus el asistencialismo, que en lugar de inversión extranjera privada para crear riquezas, lo que impera en Haití es el caos, que crea un ambiente para inversiones humanitarias y para la reproducción de mecanismos de la pobreza. Entonces, en Haití, dicen ellos que hay aproximadamente 15,000 ONGs, y esas 15,000 ONGs están ahí para sustituir al Estado en Haití. Y el otro tema de la consecuencia del core group es la consecuencia de la pandilla, la violencia. Ellos dicen que la violencia institucional a través de la domesticación del Estado no basta para garantizar los monopolios y la riqueza de los grupos económicos poderosos. En este sentido, la violencia pandillera provee el complemento necesario. Y terminan diciendo, en 2018, porcentaje de parte era 11%. En enero del 2024, otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación de inestabilidad, esa diplomacia del caos que hay en Haití, que es provocada por el core group y todos esos países que se determinan amigos de Haití, entonces son los que mantienen el caos para entonces tener la manera de cómo traer ONGs a Haití para de ahí ellos tener acceso a un presupuesto, porque resulta que al final de cuentas los beneficiarios de los proyectos que hacen esa ONG ni siquiera son los haitianos, son estos mismos países otra vez, porque hay que comprarle a ellos determinadas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Si ustedes se dan cuenta entonces, lo que se está haciendo en Haití, los dominicanos lo estamos viendo, la mayoría de los dominicanos lo ven como que eso es el plan de una fusión, etcétera, etcétera. No, es el interés de una serie de desalmados en Haití que lo único que quieren es que siga primando el caos para ellos seguir sacando una serie de ventajas y de beneficios. Dicen que no les interesa el que Haití realmente se estabilice, el que en Haití sea un país con normalidad, porque lo que deberían llevar a Haití es mucha inversión extranjera para que el haitiano tenga acceso a empleo, para que el haitiano tenga acceso a seguridad social, para que se pueda crecer la economía, pero nada de eso lo hacen. Lo que llevan es muchas ONGs para ir a trabajar y para ir a hacer proyectos sociales que luego entonces terminan ellos mismos siendo los beneficiarios de todo eso. Haití simplemente es un negocio para esas grandes potencias. ¿Cuál es el problema? Que en República Dominicana, los que estamos aquí, Haití, lo único que hacen es que ante esa situación deciden salir corriendo. ¿Y para dónde van a salir? Para República Dominicana. Estamos hablando que en el 2018 el porcentaje de mujeres que parían en República Dominicana y haitiana era de un 11%. En enero de 2024 es un 38% de los partos de madres haitianas. Y República Dominicana destina entre 35 y 40 millones de pesos para los haitianos. Y dice que tenemos más de 15,000 millones de pesos en parturientas y que vienen a parir aquí porque en Haití les cobran y aquí lo hacen gratis. Se dijo que el 50% de los 50.7% de los partos registrados en la maternidad de los Minas fueron de parturientas haitianas. Y en los hospitales fronterizos es hasta un 68% de las mujeres que paren ahí son parturientas haitianas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que al final de cuentas, la ONU viene y pide que no se deporten haitianos, que hay que cuidarlo, porque hay una situación de inseguridad y de violencia muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que ustedes están haciendo en compañía de todos esos países allá en Haití es mucho peor que lo que nosotros hacemos. Porque nosotros les damos asistencia, les ayudamos, les colaboramos y todo eso. Pero ustedes no. Ustedes lo que quieren es que siga primando el caos en Haití con los intereses que denuncian estas personas en estos libros que he presentado. Nos vamos a una pausa. Les recordamos suscribirse a nuestro canal, active la campanita para que le lleguen las notificaciones y nos puede dejar su comentario.